Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Efectivamente, hay en la cuenca atlántica ahora mismo hay una serie, digamos, de fenómenos hidrometeorológicos que están en franca evolución, aunque algunos probablemente no van a llegar al istmo centroamericano. Hay que pensar que pues, la dinámica hidrometeorológica es pero muy compleja. Algunos terminan incidiendo sobre la zona de convergencia intertropical, que es la que al final nos termina dejando mucha humedad a nosotros. Ese es el caso hoy particularmente, y por supuesto a partir de eso pues estamos nosotros en franco desarrollo del plan invernal 2023, plan invierno 2023, y a partir de, digamos, de toda esa planificación estamos disponiendo de todo lo necesario para atender a la población, si así. Y ya es interesante, fíjese, porque más allá de que nos sorprendan o no, yo creo que es importante decir que hay fenómenos porque de repente también la población pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Nadie lo previó. Bueno, hay que decir que hay lluvias, las famosas lluvias convectivas, que dependiendo de cuál sea la dinámica hidrometeorológica del momento, tienden a formarse en muy corto plazo, tienden a dejar situaciones no solamente como la de Zacatecoluca y la de La Libertad, sino también como lo que tuvimos hace algunas semanas en la zona de la 29 Avenida Norte, ¿verdad? Entonces, un promedio, más de 20 casas dañadas. Entonces, son lluvias convectivas que nos dejan vientos rafagosos que en algún momento, le puedo asegurar, llegan a alcanzar velocidades que de repente son hasta propias de un fenómeno más organizado, como una tormenta tropical, ¿verdad? ¿Ese fue un tornado? No, realmente no. Fíjese que nosotros, bueno, sí, claro, sí. De lo que pudimos observar sí. en ese momento no era tan fácil. No era tan fácil, pero realmente no llega a la categoría de tornado, algo que no es muy usual en nuestro, o mejor dicho, no es usual también verlo así, sí, tan lineal. Exacto, sí. Entonces, a nuestro país, sí, definitivamente. No de espiral, sino que más bien lineal. Más está asociado al flujo del este, que entre julio y octubre es el pan de cada día en todo el istmo centroamericano, ¿verdad? De ahí las famosas también ondas tropicales que entran, bueno, ahora mismo está saliendo una, ¿no? Ahora mismo está saliendo, o ayer mismo, perdón, estaba saliendo una onda tropical que, pues, dado que estamos con el fenómeno del Niño, no ha tenido mayor incidencia en el territorio nacional. Sin embargo, insisto, no hay que ver estos fenómenos como algo muy trivial. O sea, tampoco hay que verlo porque muchos dicen, el fenómeno del Niño significa que no hay lluvia. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. De hecho, hay lluvia, vamos a tener lluvia, claro, tal vez no con la contundencia que tuvimos los últimos 3 años que estábamos bajo el fenómeno de la Niña, pero de que vamos a tener lluvias, vamos a tener, ¿verdad? Exactamente, específicamente la Dirección de Observatorio de Amenaza. Definitivamente que sí, Ernesto. Desde el mes de abril fue presentado el Plan Invernal 2023, y hay que denotar algo. Si bien es cierto, fue presentado en el mes de abril, hay una evaluación que se hizo inmediatamente después que terminó la temporada invernal 2022, y en función de eso, bueno, ya se veía venir el Niño, ya habían algunos pronósticos, aunque sea bastante alejados de lo que ahora realmente está sucediendo, pero habían algunos pronósticos sobre las condiciones que iban a predominar a partir de la llegada del fenómeno del Niño, ¿no? En ese sentido, quiero comentarle que el plan invernal no solamente considera, por ejemplo, hoy por hoy, no solamente considera escenarios tan críticos como los que tuvimos en Zacatecoluca, La Libertad, la 29, iniciando el invierno tuvimos algunos efectos bastante, digamos, impactantes, sino que también ahora mismo estamos pensando en qué va a pasar si el fenómeno del Niño llegara a prolongarse el otro año, y más que prolongarse, llegara a dejar daños en la agricultura, que es donde más impacta, ¿no? Sí. Así es que, exactamente.
contrario. De hecho, ya hicimos un recorrido, le cuento. La semana anterior, no, hace 2 semanas hicimos un recorrido. En El Salvador, Ernesto, hay un sistema de sectores organizados, liderados por Naciones Unidas, un sistema de clusters, como también se le llama, que se enfocan en temas muy específicos. Uno es la seguridad alimentaria, otro es la protección, otro así sucesivamente. Entonces, indudablemente, a partir de lo que ahora se prevé, ya se ha hecho un recorrido por algunos municipios que son parte del corredor seco. Usted sabe que Zacatecoluca, en el caso muy en particular. Zacatecoluca, ¿No se les avisó, no se tenía previsto el desbordamiento de esas inundaciones? lo que ha sucedido, Ernesto, es una mezcla de varias cosas. Número uno, lluvias convectivas que se formaron básicamente muy rápido. Número dos, vientos rafagosos que botaron árboles, los árboles taponaron algunos ríos y de ahí pues la cadenita que ya conocemos, ¿verdad? ¿Y esto no da tiempo para armarse o estar preparados? Cuando usted me dice que son lluvias que de repente Sí. saltan, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver también con el sistema de predicción, o los sistemas de predicción que tenemos como país, ¿verdad? Como país es bien importante que la población sepa que la Dirección de Observatorio de Amenazas, que es nuestra principal fuente de información científica, pues indudablemente hace un gran trabajo y es parte de la coordinación que tenemos, ¿no? Entonces, pero obviamente hay situaciones que es sumamente difícil, ¿verdad? El tema hidrometeorológico es muy, pero muy complejo. Hay modelos matemáticos que le permiten a usted predecir o establecer una probabilidad que no siempre va a ser tal cual se plantea, ¿verdad? Entonces, entran en juego otras situaciones. Hay que recordar que una de las, digamos, tareas que nosotros como sistema de protección civil nos enfocamos previo a la llegada del invierno fue justamente descopar árboles, limpiar quebradas, pero en algunos casos son propiedades privadas, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, en Comalapa y en San Luis Talpa, una buena parte de los árboles que cayeron y que al final terminaron obstruyendo el río que consecuentemente provocó el desbordamiento, están en propiedades privadas, ¿verdad? Entonces, tampoco es que podemos llegar nosotros y digamos, incursionar en una propiedad. Lo que nosotros apelamos, pues, al buen juicio de las personas, y por eso, si usted recordará, previo a la temporada lluviosa, decíamos, este es el momento, hay que limpiar canales, hay que limpiar diques, hay que descopar árboles. En materia de movimientos de laderas, es decir, zonas donde pueden ocurrir deslaves, derrumbes y deslizamientos, básicamente hay 3 zonas que son muy, pero muy, o están muy identificadas, ¿verdad? La zona de los Chorros es una, la zona de la cordillera del Bálsamo es otra. Recordará usted cuántas veces, por ejemplo, la carretera que va desde Santa Tecla hacia Comasagua ha sido incomunicada por este tipo de situaciones. Y otra zona, la ruta panorámica, que en muchos casos ha presentado este tipo de situaciones. Pero como usted bien lo ha apuntado, Ernesto, la verdad es que tenemos un mapa que nos permite hoy por hoy identificar zonas que son susceptibles a movimientos de ladera, es uno, zonas inundables, que ya sabemos que por condiciones, digamos, geográficas, estoy hablando de planicies, estoy hablando de todas aquellas zonas que están sobre todo circundantes a los deltas de los grandes ríos o de los ríos con mayor afluencia, el río Paz, el río Lempa, el río Jiboa, tienden a ser muy susceptibles a inundaciones, sobre todo inundaciones, digamos, lentas, ¿verdad?, que gradualmente se van presentando. Y también otra de las zonas que el mapa actual, digamos, de susceptibilidad nos presenta son las famosas inundaciones urbanas, que en los últimos años ha venido dando mucho que hacer. Ya pues todos sabemos que aquí hay una situación que tiene que ver con la edad que tiene el sistema de drenaje de la zona metropolitana, la insana costumbre que seguimos teniendo de arrojar basura en cualquier lugar, ¿verdad? Y aprovecho este momento para comentarle que justamente por eso es que una de las tareas que realizamos
Antes era al inicio, o el año pasado lo hicimos al inicio, a partir, digamos, de la incidencia que vemos, lo estamos haciendo constantemente, es el tema de limpieza de esos drenajes, ¿verdad? Y las quebradas también. Entonces, a partir también de este mapa, Ernesto, nosotros hemos podido realizar 3 cosas muy puntuales que nos permiten, hoy por hoy, tener, digamos, la listeza operacional para actuar de forma oportuna. Número 1, ya sabemos que tenemos zonas inundables, listo, entonces hay que disponer de albergues preequipados que nos permitan evacuar tempranamente, habilitarlos tempranamente y darle a las personas un lugar digno donde protegerse. Segundo elemento importante que nos permite contar con un mapa de riesgos, tener digamos, recursos preposicionados en diferentes puntos del país, porque las personas cada vez que son evacuadas, no solamente hay que proveerles un albergue digno, no solamente hay que proveerles refugio, hay que pensar que muchos de ellos en algunos casos lo pierden todo, ¿verdad? O pierden lo poco que tenían. En ese sentido, tener recursos preposicionados nos permite proveer una asistencia humanitaria que tiene que ver con agua segura, ropa, alimentación y algunos enseres que en algunos casos, pues, si bien es cierto, no les permiten a ellos mantener digamos, darle continuidad a su vida inmediatamente, pero más allá de eso, les permite mantener la cohesión familiar y todo eso que, pues, básicamente es un tema de asistencia humanitaria internacional, ¿no? Estándar internacional. Y un tercer aspecto que estos mapas de riesgo nos permiten es tener una disponibilidad en diferentes puntos del país de recursos mecánicos, estoy hablando de vehículos, que nos permitan también no solamente evacuar a las personas, sino que llevar la asistencia humanitaria. Estoy hablando de vehículos que en algunos casos no necesariamente tienen que ver con vehículos de transportes de personas, sino vehículos hasta de doble tracción que nos permitan llegar hasta donde las personas estén, ¿verdad? Bueno, le cuento que esa es una tarea pendiente, desde que se aprobó la ley, Ernesto, en 2005. Cuando se aprobó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en 2005, uno de los considerandos para pasar de la Ley de Defensa Civil que teníamos, que databa de 1976, a la ley actual, era que la ley anterior, digamos que mandataba tener planes eminentemente de respuesta. La gestión de riesgos, o mejor dicho, la protección civil, que ahora también se concibe como una forma de gestionar los riesgos, es decir, disponer de una planificación, organización, mecanismos de control y todo aquello que nos permita de verdad reducir el riesgo, no ha sucedido en El Salvador, ¿verdad? No ha sucedido y hay que decirlo con toda franqueza. Esa es una tarea pendiente en la que ya como Dirección General de Protección Civil, que suponemos ser el ente rector de la protección civil y la gestión de riesgo en El Salvador, es una de nuestras tareas. Esperamos este año presentarle al país por primera vez un Plan Nacional de Reducción de Riesgos, que entre otras cosas debe retomar, por ejemplo, todos aquellos metas que sugiere el marco de Sendai 2015-2030, que es el marco global actual. Si usted recordará, entre 2005 y 2015 se tuvo el marco de acción de Hyogo, ¿verdad? Ese debió haber sido, digamos, el primer, debió permitirle al país tener, aunque sea un esbozo, de la reducción de riesgos y no seguir pensando en planes eminentemente reactivos. Sin embargo, no sucedió. El punto es que ahora hemos hecho una consulta, nos ha tardado mucho, hemos ocupado básicamente el último año y medio, porque en primer lugar queremos que sea un plan consulto, ¿verdad? En materia de reducción de riesgo de desastres, Ernesto, nosotros queremos darle una visión holística a este plan. ¿Por qué? La gestión de riesgo, o mejor dicho, cada vez que se materializa una amenaza, afecta no solamente a los menos desposeídos, afecta a todo el mundo, ¿verdad? Afecta a todas las personas, afecta a la empresa, afecta al medio ambiente, afecta
la infraestructura productiva, infraestructura de habitación. En ese sentido, es importante que un plan de reducción de riesgos no solamente sea debidamente consultado, sino que también considere los metas globales. Estoy hablando del marco de Sendai, estoy hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero comentarle que parte de esas consultas ha involucrado trabajar con agencias del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, como la Oficina de Asuntos Humanitarios. En algún momento también hemos tenido el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas o la Agencia de Naciones Unidas para la gestión de riesgo de desastre. Entonces, esperamos presentarlo a la brevedad posible. Con este plan, Ernesto, estamos definiendo la estrategia que el país debería seguir en el corto, mediano y largo plazo para reducir verdaderamente el riesgo. Es decir, ya no solamente pensar en una gestión reactiva que tiene que ver con lo que ahora muy bien hemos hecho. Cada uno de los planes, creo que el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que nos adelantamos a los hechos, ¿no? Entonces, sí, exacto, sí. La UNDRR, la Agencia de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastre. Pero más allá de eso, hay que recordar que así como, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos es un acuerdo macro, es un protocolo global para trabajar sobre los derechos de todas las personas, el marco de acción 2015-2030 plantea que, por ejemplo, todas las personas, absolutamente todas las personas, deberían gestionar el riesgo, o deberían, en primer lugar, conocer el riesgo, que no significa, por ejemplo, como país decir que aquí tiembla, que aquí llueve, sino dónde, en qué cuantía afecta a una población, en qué cuantía afecta a otra. Eso ha debido pasar por un estudio pero muy, digamos, crítico, ¿verdad? Muy analítico. Por otro lado, también, más que sea aprobado, todos los planes en El Salvador, Ernesto, son aprobados por la Comisión Nacional de Protección Civil. Hay que recordar que la ley plantea 4 instancias desde lo político estratégico a lo eminentemente operativo, que es la Comisión Nacional de Protección Civil, las comisiones departamentales que también ejercen la política y la estrategia en materia de protección civil. ¿Estas están activas? Por supuesto. Dentro del parámetro exigente de la ley, ¿se está cumpliendo esto? Y hoy más que nunca. ¿Cómo falta entonces el último que estamos hablando, que es el Plan Nacional de Reducción de Riesgo para coronar? En realidad queremos presentarle al país este año, Ernesto, 3 planes que son claves para la protección civil y la reducción de riesgo en El Salvador. Número 1, el Plan Nacional, justamente, que, digamos, dicta todo lo político estratégico que hay que seguir. El Plan Nacional de Reducción de Riesgos, basado en estrategias puntuales para reducir el conocimiento del riesgo, gobernanza del riesgo, preparación efectiva para la respuesta. Y el otro, una estrategia de recuperación. La estrategia de recuperación que tiene que ver, y le cuento que es otra deuda pendiente digamos, en materia de reducción de riesgo de desastre. La estrategia de recuperación que dicta o debe dictar cuáles son los pasos que de manera articulada debe dar todo el Estado para recuperarse una vez una amenaza se ha materializado en el corto, mediano y largo plazo. Estoy hablando en términos, digamos, económicos, por ejemplo, se conoce como continuidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cada vez que tenemos un terremoto? ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos otra vez una tormenta como la Stan, como Mitch? Sí. ¿Qué debe hacer el país para recuperar inicialmente los servicios que son esenciales, ¿verdad? Los servicios básicos, como también le llaman. Pero más que eso, ¿qué debería hacer el país para que en el corto plazo se transfiera el riesgo, para que las personas que pierden algo puedan recuperarlo a la brevedad posible? Entonces, eso indudablemente debe pasar por una estrategia de recuperación que le permita. Regularmente nosotros vemos los desastres como algo de una gran magnitud, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pequeños desastritos, con aquellas personas que a lo mejor tenían nada más 3, 4, 5 vacas y el río se las llevó?
¿quién le responde? ¿Quién le resuelve a ellos esa pérdida? ¿Quién repone? ¿O quién repone? Entonces hay que pensar en la transferencia del riesgo, es decir, ¿cómo aseguro yo que voy a continuar con mis medios de vida o que mis medios de vida van a ser repuestos una vez haya tenido un evento de gran impacto como estos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, Ernesto, indudablemente el Plan Nacional de Reducción de Riesgo es la base de todo. Entonces será este año que se presente ya para poder... A la brevedad posible, Ernesto, y por supuesto desde ya están invitados a la presentación, ¿verdad? Con gusto regresamos para contarle. Y fíjese que más allá de eso, pues en principio creo que hay que verlo de una forma muy integral, más allá de las pérdidas que se puedan tener o los daños que pudiera llegar a sufrir un sector, digamos, muy importante en el país, como es el sector cafetalero. Todos sabemos que por siempre, o desde que llegó el café a este país, pues ha sido una fuente de ingresos para muchas personas, ¿verdad? Desde el recolector que llega y hasta aquellos pues que subsisten digamos, de forma indirecta. Pero más allá de eso, yo creo que hay que pensar, la seguridad alimentaria tiene que ver, en primer lugar, Ernesto, con que tengamos el suficiente producto para asegurar nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestras necesidades en la población. Muchas de las personas que cultivan maíz y frijol no solamente cultivan para asegurar, digamos, el producto para su consumo propio, sino también para venderlo. Entonces, indudablemente que todos estamos ya activos. De hecho, la semana pasada también tuvimos una reunión con el sector de seguridad alimentaria liderado en el país por la FAO y por el Programa Mundial de Alimentos, que son dos agencias de Naciones Unidas que tienen, digamos, responsabilidad directa sobre esta temática. Pero también, indudablemente, se suman instancias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, la CONASAN, y así sucesivamente. Entonces, obviamente nosotros como Protección Civil también somos parte de ese sector y estamos ya adelantándonos a los hechos, previendo cuáles son los pasos que deberían seguirse. ¿Qué pasa si no se alcanza la producción? ¿Qué procede con esto? El recorrido que se hizo hace 2 semanas justamente por la zona, municipios que son parte del corredor seco, usted sabe que El Salvador es parte del corredor seco, exacto, que va pues desde, básicamente en toda Mesoamérica, ¿no? Ese recorrido se hizo la visita a los municipios de Arambala, Sensembra, también y otros municipios aledaños. Entonces, me decía uno de los compañeros de Protección Civil, que es el delegado regional, me decía, mire, hemos visto algunos lugares en los que la milpa ha crecido muy bien y todo, pero no está produciendo como debería estar produciendo. Entonces, digamos que esa es una campanada ya, ¿no? Sí. Esa es una campanada, hay que pensar en qué vamos a hacer. Indudablemente que las autoridades especialistas en la materia van a tener que tomar cartas en el asunto. Nosotros como Protección Civil lo que hacemos es promover o ver esta situación con una perspectiva de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si no se alcanza la producción? ¿Qué pasa con las personas que subsisten de eso? Habrá que pensar en subsidios, habrá que pensar en asistencia humanitaria, habrá que pensar en una modalidad que se ha venido utilizando desde hace algunos años, que ha resultado ser muy efectiva, que es transferencia de efectivo para personas afectadas. Una serie de detalles, Ernesto, que hay que ir considerando. Okay, pero no, eso está contemplado. Ah, sí, por supuesto. Sí, definitivamente. Y hacia eso deberíamos migrar todos, ¿verdad? Sí. Hacia una gestión prospectiva del riesgo, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es decir, ya no solamente pensar en insisto, en la gestión reactiva, que es necesaria, ¿verdad? Que es necesaria, Ernesto, porque lastimosamente venimos de administraciones que más que promover la gestión prospectiva del riesgo, promovieron la generación de nuevos riesgos. Indudablemente, hoy por hoy, la gestión reactiva es una necesidad. Nos hemos enfocado en eso porque hay cualquier cantidad de zonas vulnerables en el país,
Naciones Unidas lo ha dicho, muchas instancias de orden internacional lo han dicho, El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. ¿Por qué? Porque lastimosamente se permitió en algún momento, en primer lugar, si hablamos de un rubro como tal, la vivienda, ¿verdad?, construir en zonas que no se debió permitir nunca, ¿verdad? Entonces, la gestión reactiva es necesaria, hemos trabajado para darle un nuevo giro a la forma en la que se responde a las personas afectadas. Nos hemos ocupado de tener personal entrenado, formado. Eso iba a consultarlo. ¿Está certificado bajo esa línea de profesionalización? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho una de las metas actuales nuestro, o una de las prioridades, mejor dicho, Ernesto, es constituir definitivamente, ya está funcionando, estamos haciendo lo necesario para que llegar a un punto en el que El Salvador pueda decir, tenemos una Escuela Nacional de Protección Civil, Búsqueda y Rescate, que le permita a las personas no solamente llegar y tomar un curso o una formación con una acreditación, sino que también lo puede hacer incluso hasta en línea. Queremos a la brevedad posible también, la tenemos en fase de prueba ahora mismo, la Escuela Virtual de Protección Civil, donde usted perfectamente puede decir, hoy quiero tomar un curso sobre evacuación, ¿verdad? Entonces puede accesar a una plataforma, pueda tomar su curso de evacuación. Estamos tratando de tecnologizar también la protección civil, ese es el objetivo, porque justamente eso es lo que nos manda el marco de Sendai 2015-2030. Naciones Unidas también ha promovido en los últimos años importante y se llama Sistemas de Alerta Temprana para Todos. De hecho, le cuento que a nivel global hay 50 países que fueron elegidos para ser, digamos, beneficiados con un fondo para promover sistemas de alerta temprana. El Salvador no es uno de esos, de hecho en Centroamérica el que fue elegido fue Guatemala, pero vea usted que todo lo que las prioridades de país ahora mismo en materia de protección civil, no solamente van de la mano con el marco de Sendai, sino con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.